Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes un versículo que está en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, o la escritura, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que todos nosotros, hombre o mujer, seamos preparados para toda buena obra. ¿A qué hago referencia a esto? A que nosotros muchas veces volvemos la palabra de Dios como un fin mismo. Tratamos de obedecerla, tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios, que no está mal, pero con un enfoque incorrecto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacemos por cumplir la palabra de Dios, pero que realmente nuestro corazón no está enfocado en buscar a Cristo. Cuando uno estudia la Biblia está compuesta por cantidades de autores, dice que son más o menos casi 40 autores los que escribieron la palabra de Dios, y hay de todo, hay desde campesinos hasta poetas, hay políticos, hay de todo tipo de personas que escribieron la palabra de Dios, pero detrás de todos ellos estaba el Espíritu de Dios. Dice que es inspirada por Dios a través de su Espíritu. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Por ponerles un ejemplo, Moisés escribió el Génesis tantos cientos de años después. Moisés no estuvo en el Génesis, en la creación, pero el Espíritu Santo lo inspiró a que escribiera lo que había pasado, así como la historia de todos los patriarcas de la fe, hasta que aparece Moisés en la escena, por así decirlo. Entonces vemos que así como Moisés fue inspirado, muchos otros autores fueron inspirados para escribir la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, detrás de cada versículo, detrás de cada palabra que está escrita en la Biblia, está el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra lo que quiere es llevarte a que tú conozcas al Espíritu Santo de Dios, a que tú conozcas a Cristo. Por eso dice en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 14, dice que cuando nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo nos queda un velo que el cual por Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo leo la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo me queda un velo, es decir, no la entiendo, no la voy a lograr comprender y se va a volver un fin mismo. Es más, cuando yo trato de cumplir la palabra de Dios sin entender realmente cuál es el propósito de la palabra, a dónde me quiere llevar, se me vuelve un peso en la espalda, se vuelve un yugo para mí, que muchas veces nos termina apartando de la verdad, terminamos apartándonos de Cristo porque se nos vuelve un peso muy grande que no somos capaces de soportar. Pero la palabra lo que quiere es llevarnos a conocer a Cristo. Eso realmente es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. No es el fin, no debemos quedarnos solamente ahí. Debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a conocer al que escribió la palabra de Dios, que es Cristo, que está detrás de cada versículo. Y Cristo quiere que tú lo conozcas a Él. Él quiere a través de la palabra que tú llegues a sus pies, que tú tengas ese encuentro personal con Él, como lo hablamos ayer en la vitamina de amor de ayer. Él quiere que cada uno de nosotros logre tener un encuentro personal con Él. Él quiere que cada uno de nosotros lo conozcamos personalmente. Y para eso dejó su palabra, para que la palabra nos ayude, nos lleve a conocerlo a Él. No es el fin, es solamente un medio. Por eso dice la escritura en Timoteo que la palabra es útil. No quiere decir que es todo, que hasta ahí llegaste. No, dice que es útil para corregirte, para enseñarte, para instruirte, para que seas preparado para toda buena obra, para hacer las cosas bien, para hacer lo que agrada a Dios. Más no es el fin como tal. Hay algo detrás de cada versículo que te va a hacer que tú conozcas cada día más al Señor, que tú te enamores cada día más. Y eso es lo que quieres realmente. Como les contaba ayer en el testimonio, cuando yo conocí al Señor, yo no conocía la palabra de Dios, no entendía la palabra de Dios. Y muchas veces cuando Él me regalaba un versículo, me regalaba un capítulo de la palabra, yo lo leía y era como si estuviera leyendo un libro en chino. Y sé que a muchos les pasa también. Y a mí me pasaba, tuve que pedirle que me regalara de su espíritu para yo poder entenderla. Entonces ahí sí pude comprenderla, ahí sí pude en cada versículo, en cada línea meditar, profundizar,
ver un mundo que se abría detrás de cada versículo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que la escribió, Él mismo es el que te la revela. Y eso es lo que Él quiere, que tú a través de las Escrituras lo conozcas, te motives a que tengas ese encuentro con Él, a que lo busques diariamente para que Él te revele la Escritura. Hay un versículo que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, y dice que cuando Ezequiel fue llamado, o sea, tuvo el llamamiento de parte de Dios a servirle, él tuvo una visión donde se le daba a comer un rollo. Dice que cuando él terminó de comer ese rollo le supo como la miel, le supo a dulce como la miel. Y así es la palabra de Dios. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Escritura, que nos muestre a Cristo a través de la Escritura, se vuelve ese manjar, se vuelve un manjar dulce como la miel, espectacular. ¿Por qué? Porque encontramos un mundo que a simple vista no lo podemos comprender, que a simple vista no lo logramos entender, pero que a través de su Espíritu lo podemos comprender y vamos a poder encontrar a Cristo en cada línea, en cada versículo, vamos a poder enamorarnos más de Él, vamos a poder conocerlo aún más, y entonces ahí es cuando la palabra no se nos vuelve ese yugo, no se nos vuelve esa carga pesada. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque diferente, tenemos un fin diferente que no es solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda, no la estoy desmejorando, no estoy hablando mal de ella, simplemente que la palabra de Dios nos ayuda, como dice en los versículos de Timoteo, es útil, o sea, es útil para algo, pero no es el todo como tal, es útil para muchas cosas, pero nos ayuda también a conocer a Cristo, a llegar a los pies de Cristo a través de la palabra de Dios. Espero que este mensaje, mi hermano, edifique tu vida, te construya y te ayude en este caminar. Que la paz, la gracia y el amor de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.